La traición tiene un eco que no se olvida fácilmente. No es solo un recuerdo, es una herida que parece repetirse en la mente una y otra vez. Tal vez confiaste en alguien con todo tu corazón y lo que recibiste fue un golpe que te dejó sin aliento. Esa traición se convirtió en una sombra que cubrió tus días y por un momento llegaste a creer que ese sería tu final. Pero hoy escuchas esta palabra. Lo que pensaste que era el fin, Dios ya lo había escrito como el inicio de una nueva victoria. La traición siempre llega sin aviso. Te toma desprevenido, como una tormenta que se desata en pleno cielo despejado. El corazón se rompe, la confianza se desvanece y la pregunta inevitable aparece: ¿dónde está Dios en medio de este dolor? Esa pregunta es la que consume las madrugadas, la que roba la paz, la que hace creer que el futuro se apagó. Pero es allí, en el punto más oscuro, donde la voz del cielo susurra algo que cambia todo. Mi gracia es suficiente y tu fe te llevará más allá de esta herida. El choque de la traición no fue diseñado para enterrarte, sino para revelarte. Lo que parecía un corte mortal es, en realidad, un impulso divino hacia algo que nunca hubieras imaginado. Si revisas la historia bíblica, verás que los momentos de traición siempre anteceden los momentos de gloria. José fue traicionado por sus hermanos, y ese acto injusto fue la llave que lo condujo a gobernar en Egipto. Jesús fue entregado por Judas, y esa traición abrió el camino de la salvación. Lo mismo sucede contigo. Lo que parecía ser tu derrota será usado por Dios como plataforma de victoria. Hoy no estás escuchando por casualidad. Este mensaje viene para despertar algo en tu interior. Tu dolor no dicta tu destino. Tu fe sí. La traición que sufriste no es el último capítulo. Es el prólogo de una historia de restauración. Y este es el momento de reconocer que el cielo sigue escribiendo sobre ti. Permanece conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos vamos a recorrer un camino que te mostrará cómo la gracia de Dios se mezcla con tu fe para convertir la traición en testimonio, la herida en cicatriz gloriosa y el aparente final en el inicio de tu mayor victoria. El peso del golpe invisible. La traición no siempre deja marcas visibles, pero su peso interior es devastador. No se mide en lágrimas derramadas ni en palabras que se dijeron, sino en la forma en que destruye la confianza y roba la paz del alma. Es un golpe que no se ve, pero se siente en cada rincón de la mente y del corazón. Es la mirada perdida en medio de la multitud, el vacío al despertar, la sensación de que algo irremediable se quebró dentro de ti. Quien nunca ha experimentado una traición quizás piense que se trata solo de un error humano, un fallo más en las relaciones. Pero tú sabes que es más profundo. Es como si alguien hubiera tocado lo más sagrado, la confianza que entregaste con pureza. Y cuando esa confianza se rompe, la identidad misma se tambalea. Te preguntas, ¿acaso valgo menos? ¿Será que merecía este dolor? Esas preguntas se convierten en cadenas invisibles que aprisionan el corazón, llevándote a dudar de tu propósito, de tus relaciones e incluso de Dios. Lo que hace a la traición tan dolorosa es que viene de cerca. No es el extraño que te hiere, es el amigo que prometió lealtad, el familiar que debía cuidarte, el compañero que juró caminar a tu lado. Esa cercanía transforma la herida en algo mucho más profundo. David lo expresó en el Salmo 55 cuando dijo: «No me afrenta un enemigo, lo soportaría. No es un adversario quien se alza contra mí, de él me escondería, sino tú, hombre como yo, mi compañero, mi amigo íntimo». El peso del golpe invisible es ese, no es la herida del enemigo, es el dolor del cercano. Y sin embargo, en medio de ese vacío interior, Dios te recuerda que tu identidad no depende de la traición que sufriste,
sino de la verdad que Él declaró sobre ti. La traición intentó redefinirte como alguien derrotado, indigno, abandonado, pero el cielo te define de otra manera: amado, escogido, sostenido. La traición pudo golpear tu confianza, pero no puede cambiar tu destino eterno. Hoy el Señor te dice: no ignores ese dolor, reconócelo, porque al reconocerlo permites que mi gracia lo transforme. El peso que sientes no será tu carga para siempre. Será la evidencia de que sobreviviste a lo que otros pensaron que te destruiría. Ese peso invisible es real, pero más real aún es la mano de Dios que lo levanta y lo convierte en testimonio. Cuando Dios permite el silencio. Uno de los momentos más desconcertantes después de una traición es el silencio de Dios. Te preguntas: ¿por qué no me advirtió? ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué calla cuando más necesito una respuesta? Ese silencio parece un abandono, como si el cielo se hubiera cerrado y tus oraciones se perdieran en un vacío sin eco. Pero la verdad es otra. Ese silencio nunca significa ausencia, significa construcción. Dios a veces permite que el dolor ocurra porque lo convierte en una herramienta de transformación. Él no envía la traición, pero la usa. Permite que la herida se abra, no para destruirte, sino para mostrarte lo que hay en tu corazón y lo que está por delante en tu propósito. José no escuchó una voz que le advirtiera que sus hermanos lo venderían, y sin embargo, esa aparente ausencia de Dios fue el canal que lo llevó hasta Egipto y más tarde hasta el trono. Jesús no recibió un ángel que detuviera a Judas, porque la traición formaba parte del plan de redención. Ese silencio no es indiferencia, es estrategia divina. Es el espacio en el que Dios prepara el escenario para tu victoria, aun cuando tú no lo ves. Es como el momento en que la semilla yace en la tierra, parece muerta, enterrada y olvidada, pero en ese silencio invisible está ocurriendo la transformación que pronto brotará en vida. Tal vez ahora mismo estás luchando con ese silencio. Te preguntas, ¿por qué Dios no responde a tus lágrimas? ¿Por qué permite que la herida siga abierta? Pero escucha bien, ese silencio es la incubadora de tu testimonio. No es el fin, es el proceso, no es abandono. Es la manera en que Dios te prepara para que tu fe no se base en señales visibles, sino en la certeza de lo invisible. El silencio después de la traición es un terreno fértil para que la fe crezca. Es ahí donde descubres que tu relación con Dios no depende de sentir algo, sino de creer en lo que Él ya dijo en su palabra. Y cuando aprendes a confiar en medio de ese aparente vacío, algo sobrenatural sucede. El silencio se convierte en una voz más fuerte que cualquier ruido. Es la voz que no se oye, pero que se siente en lo profundo del alma. Estoy contigo, y lo que ahora duele será mañana tu victoria. La gracia que te sostiene en el abismo. Cuando la traición golpea, no solo hiere la confianza, también te empuja hacia un abismo emocional. Ese lugar oscuro donde la soledad se hace pesada, donde la mente no encuentra descanso y el corazón siente que ya no puede más. Es el valle donde todo parece perdido, donde la esperanza se apaga y la fuerza desaparece. Pero es precisamente allí, en lo más profundo del abismo, donde la gracia de Dios se manifiesta con más poder. La gracia no borra la traición como si nunca hubiera ocurrido. No elimina el recuerdo de la herida ni pretende negar la realidad del dolor. Lo que hace la gracia es algo aún más grande. Te sostiene cuando no puedes sostenerte a ti mismo. Es la mano invisible que no permite que el abismo se convierta en tumba. Es el aire que entra en tus pulmones cuando creías que no podías respirar. El apóstol Pablo lo entendió en carne propia cuando rogó al Señor que quitara el aguijón de su carne. Y la respuesta que recibió fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
En otras palabras, Pablo descubrió que lo mantenía de pie no era su fuerza, sino la gracia que lo levantaba cada día. Así también contigo. La traición pudo haberte derribado, pero no podrá destruirte, porque la gracia de Dios se convierte en tu sostén. Esa gracia no solo te mantiene vivo, también te transforma. Cada lágrima que derramas en el secreto es recogida por Dios y convertida en semilla de restauración. Cada momento en el que sientes que no puedes más, la gracia se hace presente para recordarte. Todavía no terminó. Todavía hay propósito. Lo que para ti parecía un final absoluto, para Dios es apenas un capítulo en la historia que Él sigue escribiendo. Quizás pienses que caíste demasiado hondo, que la traición dejó marcas imposibles de sanar, pero la gracia no tiene límites. Es capaz de entrar en los lugares más oscuros, en los rincones más escondidos, y traer luz donde todo parece perdido. Esa gracia es la que hoy te sostiene, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas del todo. Es la promesa que te mantiene en pie hasta que la victoria se haga visible. Tu fuerza humana puede agotarse, pero la gracia de Dios nunca se agota. Allí donde la traición intentó dejarte quebrado, la gracia te reconstruye. Allí donde la herida te debilitó, la gracia te fortalece. Y allí donde el abismo parecía definitivo, la gracia te eleva hacia una vida nueva que el enemigo jamás podrá detener. La fe que desarma la derrota. Después de la traición, la herida intenta sembrar en tu corazón una mentira. Ya no hay salida, ya no hay victoria, ya no vale la pena seguir creyendo. Esa voz interior busca convencerte de que la derrota es definitiva. Pero ahí entra en escena la fe, esa fuerza invisible que cambia la narrativa. La fe no niega el dolor, pero lo confronta con una verdad mayor. Lo que parecía derrota no tiene la última palabra. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir creer aunque no veas. Es mantenerte de pie aunque todo alrededor te diga que te sientes acabado. Hebreos 11 declara que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa convicción es la que desarma la derrota, porque mientras el enemigo te señala con la herida, la fe te recuerda la promesa. Mientras el dolor grita, perdiste, la fe responde, con Cristo soy más que vencedor. Cuando eliges la fe en medio de la traición, sucede algo poderoso. El veneno del resentimiento pierde fuerza. La fe impide que la amargura eche raíces, que el rencor te atrape, que el odio se convierta en tu prisión. En vez de quedarte atado al pasado, la fe abre tus ojos al futuro. No niega lo que te hicieron, pero se niega a dejar que esa traición determine tu destino. Piénsalo. La fe fue la que permitió a José no rendirse en la cárcel después de ser vendido por sus hermanos. Fue la fe la que sostuvo a David cuando su propio hijo Absalón lo traicionó. Y fue la fe la que llevó a Jesús hasta la cruz, confiando en que el Padre transformaría la traición de Judas en redención para la humanidad. Esa misma fe es la que hoy está disponible para ti. La derrota no se vence con fuerza humana, sino con fe sobrenatural. No se trata de gritar más fuerte que tu dolor, sino de creer más profundamente en la palabra de Dios. Cada vez que declaras su promesa, cada vez que eliges confiar aunque no entiendas, estás desarmando el poder de la derrota sobre tu vida. La traición intentó enterrarte, pero la fe está cavando el túnel hacia tu victoria. Tu fe es la llave que abre la puerta a lo que todavía no ves. Y cuando decides usar esa llave, la derrota se convierte en un camino hacia el triunfo. No porque seas fuerte, sino porque creíste en aquel que nunca falla. Los personajes bíblicos de la traición. La Biblia no oculta la traición, no la disfraza, no la suaviza. Al contrario, la expone como un escenario donde Dios revela su poder y su propósito. Y es aquí
donde descubrimos que la traición nunca tiene la última palabra, porque cada personaje que la enfrentó fue llevado a un nivel mayor de destino. Mira a José. Sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo en Génesis 37. La traición vino de la sangre, de la familia que debía protegerlo. Lo arrojaron a una cisterna, lo entregaron por unas monedas, lo despojaron de su túnica de colores. A ojos humanos, todo terminó allí. Pero esa traición fue el camino hacia Egipto, y Egipto fue el lugar donde Dios lo levantaría como gobernador. Lo que parecía injusticia fue la antesala de su misión de salvar a multitudes del hambre. La traición no lo destruyó, lo impulsó. Mira a David. Su historia está marcada por múltiples traiciones, pero ninguna tan dolorosa como la de su propio hijo Absalón. El hijo que había amado, en quien había puesto confianza, se levantó contra él, robó el corazón del pueblo y lo obligó a huir de Jerusalén en 2 Samuel 15. David experimentó el dolor de ser rechazado no por un enemigo, sino por su propia casa. Sin embargo, esa traición no canceló su llamado. Fue en esos valles de lágrimas donde David escribió los salmos que hoy fortalecen nuestra fe. La traición fue dura, pero lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Mira a Jesús, el ejemplo supremo. Judas, uno de sus 12, aquel que compartió la mesa, que escuchó sus enseñanzas y vio sus milagros, lo entregó con un beso. En Mateo 26 se nos revela la ironía de un acto de amor usado como señal de traición. Y sin embargo, Jesús no detuvo a Judas, porque sabía que esa traición abriría el camino hacia la cruz, y la cruz hacia la resurrección. Judas pensó que estaba sellando un final, pero en realidad estaba dando inicio a la salvación del mundo. Cada uno de estos personajes muestra un patrón divino. La traición no es el cierre, es la transición. José pasó de esclavo a gobernador. David pasó de perseguido a rey consolidado. Jesús pasó de traicionado a Salvador resucitado. Lo mismo puede suceder contigo. Esa traición que hoy duele será el terreno donde Dios muestre que su propósito es mayor que cualquier herida. La traición, como filtro profético. La traición no solo hiere, también revela. Es como un filtro profético que separa lo falso de lo verdadero, lo temporal de lo eterno, lo que te ata del pasado de lo que te impulsa al futuro. Aunque duela admitirlo, no todas las personas que comienzan contigo están destinadas a terminar contigo. La traición, aunque injusta, se convierte en la herramienta que Dios usa para quitar de tu vida lo que no puede acompañarte al próximo nivel de tu propósito. José no habría podido gobernar Egipto rodeado de hermanos llenos de envidia. David no habría llegado a consolidar su reino con consejeros que buscaban su caída. Jesús no podía cumplir su misión eterna rodeado de discípulos que solo buscaban poder humano. La traición fue el filtro que expuso corazones, que mostró intenciones ocultas y que dejó claro quién debía permanecer y quién debía salir. Ese filtro profético duele porque desnuda realidades. Te obliga a ver que alguien que decías amigo nunca lo fue. Te empuja a reconocer que había alianzas que parecían firmes, pero estaban construidas en arena. Y en medio de esa sacudida, Dios te dice, esto no es pérdida, es liberación. No te estoy quitando apoyo, te estoy limpiando el camino. Lo que se va en la traición nunca era el fundamento de tu destino. Lo que permanece después de la traición es lo que Dios mismo estableció. Y eso es suficiente. Por eso, en lugar de mirar la traición como un fracaso personal, comienza a verla como un filtro divino. Lo que no pasó a través de ese filtro nunca estaba llamado a caminar contigo hacia la victoria. La traición entonces no es el final de tu historia, es el comienzo de un camino más puro, más claro,
más enfocado. El filtro elimina lo que estorba, pero también prepara espacio para lo nuevo. Porque si alguien salió, es porque alguien más, o algo más grande, está a punto de entrar. Y cuando entiendes esto, la traición ya no se siente como un vacío, sino como un preludio de multiplicación. El presente escondido dentro del dolor. El dolor de la traición parece inútil, como si no produjera nada más que lágrimas y vacío. Sin embargo, en el lenguaje de Dios, nada es estéril. Incluso la herida más profunda guarda dentro de sí un presente oculto, un regalo que no se ve al principio, pero que se revela con el tiempo. La traición, por dura que sea, contiene en su interior una semilla de propósito. Mira a José nuevamente. Dentro del dolor de ser rechazado por sus hermanos, estaba escondido el regalo de llegar a ser el salvador de una nación. Su proceso de esclavitud y prisión no era un castigo, era el camino hacia su verdadera posición. En el dolor estaba el regalo. O piensa en Jesús. Dentro de la traición de Judas estaba oculto el mayor don que la humanidad recibiría, la redención eterna. El beso que parecía muerte, en realidad escondía la vida que cambiaría la historia del mundo. Ese presente oculto dentro del dolor no es evidente de inmediato. En medio de las noches de llanto, cuesta creer que algo bueno pueda salir de la herida. Pero el Espíritu de Dios se mueve en lo invisible. Mientras tú piensas que todo terminó, Él está trabajando para transformar el daño en destino, la ofensa en oportunidad, la herida en testimonio. El regalo no es la traición, sino lo que Dios produce a través de ella. Tu tarea es no rendirte antes de tiempo, porque si abandonas en medio del proceso, nunca descubrirás lo que estaba escondido dentro de tu dolor. La clave está en mantenerte en fe y permitir que la gracia haga su obra. Lo que hoy parece una pérdida irreparable, mañana será el punto de referencia que mostrarás como evidencia de que Dios siempre estuvo contigo. El dolor de la traición es real, pero también lo es el regalo que esconde. Y ese regalo se manifestará en forma de victoria, de propósito claro, de relaciones sanas y de una fe más firme que nunca. El enemigo quiso hacerte creer que todo terminó, pero Dios escondió en esa herida un presente que marcará tu vida para siempre. Cuando la victoria llega disfrazada. Lo más desconcertante de la obra de Dios es que la victoria rara vez se presenta como la imaginamos. Esperamos puertas abiertas de inmediato, aplausos de multitudes, restauraciones rápidas y evidentes. Pero muchas veces la victoria llega disfrazada de proceso, de lágrimas, de situaciones que al principio parecen derrota. Es por eso que tantos se rinden demasiado pronto, porque no reconocen la victoria cuando aún está envuelta en dolor. Mira a José en la cárcel. ¿Qué había de victoria en estar encerrado injustamente? Sin embargo, esa prisión fue el pasillo que lo conectó con el palacio de Faraón. Mira a Moisés en el desierto de Madián. ¿Qué gloria podía haber en cuidar ovejas lejos de Egipto? Sin embargo, allí se estaba formando el libertador de Israel. Mira a Jesús en la cruz. ¿Qué victoria se podía ver en un cuerpo desgarrado y una tumba sellada? Sin embargo, esa aparente derrota era el mayor triunfo del cielo, la redención eterna. Así funciona también en tu vida. La victoria que Dios preparó para ti no siempre se ve radiante desde el inicio. Puede estar disfrazada de silencio, de rechazo, de puertas cerradas. Puede que aún no tenga la forma de celebración, pero lleva dentro la esencia del triunfo. Y cuando se revela, entiendes que cada lágrima fue necesaria, que cada traición fue parte de la construcción de tu historia. Por eso, no te apresures a declarar derrota. No des por terminado lo que Dios apenas está comenzando. La victoria puede estar vestida de proceso,
pero tarde o temprano se quitará el disfraz. Y cuando eso suceda, verás que lo que parecía pérdida se convirtió en testimonio, y lo que parecía el final se transformó en el inicio de tu mayor etapa. La verdadera fe es capaz de reconocer la victoria incluso cuando viene disfrazada. Es la certeza de que lo que ahora parece oscuro brillará con luz propia. Es confiar en que la traición no te hundió, sino que te impulsó al escenario que Dios ya había preparado. Y cuando la victoria se quite el disfraz, todo el dolor tendrá sentido, transformando la herida en testimonio. El mayor error que puedes cometer frente a una traición es permitir que la herida se quede abierta para siempre. El dolor no sanado se convierte en amargura, y la amargura en prisión. Pero cuando entregas tu herida a Dios, algo extraordinario sucede. Lo que antes era motivo de vergüenza se convierte en una plataforma de esperanza para otros. La herida deja de ser cicatriz escondida y se transforma en testimonio público de victoria. La traición nunca fue diseñada para definirte como víctima, sino para revelarte como vencedor. El enemigo quiso que el recuerdo de lo que te hicieron te paralizara, pero Dios quiere que uses esa misma experiencia como una voz profética que diga: sí, fui herido pero no destruido, sí, fui traicionado pero la gracia me levantó, sí, me dejaron pero no me quedé solo. Dios me acompañó y me dio nueva vida. Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 1, cuando escribió que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu dolor sanado no es solo para ti, se convierte en medicina para otros. Esa herida que tanto te dolió será la puerta por la cual otros encontrarán fe, fortaleza y restauración. El testimonio nace cuando decides no callar lo que Dios hizo contigo. Contar tu historia ya no desde la perspectiva del dolor, sino desde la victoria, es lo que convierte la traición en un arma contra el enemigo. Porque cada vez que relatas lo que el Señor hizo, desarmas la mentira de que el mal tuvo la última palabra. Hoy es el momento de mirar tu herida y verla como un altar de gracia. Allí donde fuiste traicionado, Dios levantará un testimonio tan poderoso que servirá de esperanza para generaciones. Lo que parecía un fracaso privado se convertirá en una victoria pública. Y cuando abras la boca para contar lo que pasó, muchos descubrirán que ellos también pueden vencer. La traición intentó escribir el último capítulo de tu vida, pero Dios tomó la pluma y cambió la historia. Ese momento que parecía tu tumba se ha convertido en tu punto de partida. Hoy el cielo declara sobre ti: la traición no fue tu final, fue el impulso que te llevó al lugar donde mi gracia y tu fe se encuentran para levantar una victoria mayor. El enemigo pensó que ese dolor te quebraría para siempre, pero lo que no sabía es que Dios ya había diseñado una salida gloriosa. Cada lágrima que derramaste fue recogida, cada herida que sangró fue cubierta, cada palabra que te hirió fue transformada en fortaleza. Ahora te levantas no como víctima de la traición, sino como testimonio vivo de que el poder de Dios es más grande que cualquier herida humana. Hoy comienza una nueva historia. Una historia donde la traición no tiene la última palabra, donde la gracia se convierte en tu sostén, donde la fe abre puertas que estaban cerradas. Una historia donde lo que parecía pérdida se revela como ganancia y donde lo que parecía derrota se transforma en victoria. Esta es la narrativa del cielo para ti. No quedaste marcado por lo que te hicieron, fuiste sellado por lo que Dios hará a través de ti. Es tiempo de caminar con la cabeza en alto. Es tiempo de declarar con tus labios lo que tu espíritu ya sabe. Mi victoria comienza hoy. Esa confesión es más que palabras. Es un decreto profético que activa lo que el cielo ya preparó para tu vida. La traición te mostró quién eras en tu debilidad, pero ahora
La victoria mostrará quién eres en Cristo, más que vencedor, llamado, restaurado y preparado para lo nuevo. No te aferres más al pasado. El dolor tuvo su momento, pero ya no controla tu presente ni tu futuro. El Dios que estuvo en silencio en tu valle, ahora levanta su voz para decir: hijo, hija, levántate. Lo que parecía tu final es mi escenario para tu nueva victoria. Comenta ahora mismo: mi victoria comienza hoy. Suscríbete para seguir recibiendo estas palabras proféticas y comparte este mensaje para que otros descubran que, aún en medio de la traición, Dios sigue escribiendo nuevas historias de gloria.